Bueno, muy buenas tardes. En este video vamos a trabajar de manera muy resumida aspectos generales de las funciones que son caso 3 y caso 4. Vamos a empezar con caso 3. Vamos a mirar de forma muy rápida aspectos relevantes de las funciones que tienen la forma ax a la 2 más bx, donde me falta el término independiente. Asunto importante, como en las funciones cuadráticas caso 4, el vértice siempre está en el punto h, k. En este caso, para esta gráfica particular, el vértice h, k está en el punto menos 1,2. ¿Cómo se encuentra el vértice? Como vimos en videos anteriores, hay dos formulitas básicas para encontrar ese vértice, y se utiliza tanto para las funciones cuadráticas caso 3 como para las funciones cuadráticas caso 4, que es el h, les recuerdo, el h simplemente es haciendo la formulita menos b sobre 2a, y el k se encuentra tomando el valor que encuentre acá y reemplazándolo en la función respectivamente. Aquí ya solo les traje la función completa. Entonces eso es a modo general pues cómo se halla el vértice h, k. Siempre, según lo que hemos estandarizado, podemos ver que siempre pasa por dos puntos particulares, que en este caso, si vemos el valor de la b y lo dividimos entre el valor de la a, siempre me da menos 2,0. Pues en este caso particular de esta función me da menos 2,0. Y siempre este punto, el origen del plano cartesiano es un punto inamovible. ¿Por qué? Porque en este caso la c, que es la variable independiente, sería 0. Como vimos en el video anterior, entonces por lo tanto, como esa c es la que me indica dónde corta el eje y, estas funciones que son caso 3 siempre van a pasar por el punto 0,0, es decir, por el origen del plano cartesiano, y van a pasar por este otro punto, que es menos b sobre a. Miremos, movamos un poquito el valor de la a, miremos a ver qué pasa. Por ejemplo, uno que me dé es a, y cambiemos, pongamos la negativa. Entonces, tenemos, pongámosle menos 1 a esto. En este caso, miremos que la b sería, movamos esta también que está ahí interfiriendo un poquito, la b sería 4 y la a sería menos 1, entonces sería menos 4 sobre 1, o sea, ¿cuánto? 4. Entonces tenemos la característica que siempre va a pasar. ¿Por qué puntos? Va a pasar, vamos a mover esta aquí para que no siempre va a pasar por el punto menos b sobre a, 0, y menos 2, que en este caso sería menos 2,0, y siempre va a pasar por el origen del plano cartesiano, en este caso es 0,0. El vértice lo encontramos igual que en el caso 4, encontrando el punto h, k. Para las funciones caso 4, miremos a ver qué pasa. ¿Listo? Particularidades. Miremos por ejemplo esta función que tenemos aquí, que es 2x a la 2 más 4x más 1. En esa función tenemos el vértice, como en el caso 3, es el punto h, k, que lo hallamos, como les expliqué, encontrando el valor de la h y el valor de la k. También tiene, de forma resumida, tiene dos características. En este caso, como el valor de la c ya no es 0, entonces tiene que pasar por ese punto. Como en este caso la c es 1, entonces va a pasar por el punto 0, c. Miremos que cumple. La función pasa por ese punto. ¿Qué pasa si yo cambio el valor de la c? El valor de la c, si yo por ejemplo le doy un valor de, digamos que de 4, en este caso se me movió un poquito, de 4, entonces la función va a tocar al eje y, ¿en dónde? En 0,4. Si vamos a mirar qué pasa si yo hago que c sea 0, o sea, la va a convertir en una función, caso
La convertí en una función, aquí se me convirtió en una función caso 3, perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué significa? ¿Qué significa esta C? ¿Qué significa? Como lo vimos en los videos anteriores, significa, si ustedes miran el vértice, este vértice, si yo cambio la C, significa, por ejemplo, si yo tengo esta función, que sería la función 2x a la 2 más 4x, este 0 no me interesaría en este caso. Si yo miro esa función y voy a cambiar la C, le voy a dar a esta función, le voy a decir que C vale 2. ¿Qué pasa? La función se mueve tantas unidades como unidades se mueve esta con respecto a la inicial, con respecto a la función inicial que sería esta. ¿Listo? Entonces este valor de C indica que la función se mueve hacia arriba o hacia abajo sobre su eje de simetría. ¿Cuántas unidades? Como unidades con mayor valor de C. Aspectos importantes. Ya les dije, pasa por el punto 0,C, en este caso 0,0 porque yo dije que el término independiente era C, y siempre que va a pasar por los puntos menos b sobre a, que como vemos en esta función sería menos b, que sería 4 sobre 2, sería menos 4 medio, o sea menos 2, coma C, o sea coma 0. En este caso pues porque dice que la C fuera 0, entonces yo puedo cambiar ese valor por el que yo desee y vemos que la igualdad se cumple. Vértice así como acá pasa por estos puntos. ¿Listo? Entonces recuerden que el valor de la A, si es negativo, en este caso por ejemplo es menos 2,4, indica hacia dónde se abre la parábola, hacia arriba o hacia abajo. Próximamente vamos a estar viendo videos en los cuales yo les enseño a encontrar estos dos puntos que serían estos dos puntos acá, que serían, como lo hemos visto, los cortes con el eje X, y lo vamos a hacer de una forma factorizada como lo vimos en el caso 3. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.